Muy buenas tardes. Bienvenidos a este video explicativo de la unidad número 5 y última unidad de nuestro temario. Estaremos revisando los temas de IPC e inflación, índices de desempleo y también el cálculo del Producto Interno Bruto por el método del egreso y el método del ingreso. Vamos a comenzar con el cálculo del índice de precios al consumidor o IPC y también con el índice de inflación. Estaremos viendo dos formas en las que eso se puede calcular. La primera es cuando se tienen categorías para los productos, bienes y servicios que conforman la canasta básica con las ponderaciones del porcentaje que ocupan dentro del gasto de las familias. En este caso se tienen 7 categorías: es alimentos y bebidas, vivienda, ropa, transporte, atención médica, entretenimiento y otras. Ese es el porcentaje que gasta la familia en esos productos, bienes o servicios por categoría, y se tienen dos precios: unos del año 1, es año base, generalmente es el año anterior, y el año 2, que es el año actual. Para poder calcularlo, lo que se hace es que se pondera el gasto de la familia del año 1 y ponderar es que se multiplica la ponderación por el gasto de esa familia. Eso se hace por cada una de las categorías. Una vez que ya está ponderado, se suma y procedemos a realizar la ponderación para el año número 2, multiplicando el gasto de la familia en el año 2 por la ponderación. Hasta terminar las categorías. Se suma nuevamente y ahora aplicamos esta fórmula para el IPC, que se llama, bueno, índice de precios al consumidor, donde el IPC actual menos el IPC anterior sobre el IPC anterior. Entonces, con eso nosotros vamos a obtener el índice de inflación. Vamos a obtener el índice de inflación. Aquí está. Muy bien. Para esta economía en este periodo. Entonces, tendríamos el IPC actual, es este que calculamos. Ese es el actual, 301.87, menos, si seguimos la fórmula, el IPC anterior de 280.8 sobre el IPC anterior, 280.8. Lo que está representando esta fórmula es un cambio porcentual. Entonces, la inflación para este periodo en esta economía es del 7.54%. Ese es el primer método. Ahora, vamos a ver otro índice que se conoce como índice Laspeyre. Y en este también vamos a tener 2 años o 2 periodos, año base y año actual. Y vamos a utilizar esta fórmula donde el IPC es igual a la sumatoria de las cantidades del año 1 por el precio del año 2 sobre la sumatoria de las cantidades del año 1 por el precio 1. Año 2 o precio 2 es el año actual y P1 es el año base o año anterior. Tenemos esta tabla con los productos que se han vendido en esta economía. Eso es un supuesto en el que esta economía únicamente se venden o produce estos dos productos, que es pan y leche. Tenemos la cantidad, el precio y el costo de la canasta básica.
En este caso, el costo pues sería la multiplicación del precio por la cantidad y finalmente la sumatoria. Para el año número 2 o el año actual, se tienen igual las mismas cantidades, el precio y el costo de la canasta básica, que es la multiplicación de precio por cantidad, para finalmente sumar. Ahora, esto lo vamos a representar, esto que tenemos aquí en la tabla, lo vamos a representar aquí en esta formulita, que es lo que hice, pero ya más visual. El IPC me dice que las cantidades del año 1 multiplicadas por el precio 2. Entonces, todos los productos se va a multiplicar precio por cantidad. Cantidades del año 1 por precios del año 2. Es decir, para el pan sería 10 por 2. Aquí está, 10 por 2. Para la leche sería 5 por 10. 5 por 10. Si tuviéramos más productos, hay que seguir agregándolos, ¿sí? Precios del año 2 por cantidades del año 1. Esto es igual a 70, que si se fijan es el mismo valor que hay aquí. Ahora, entre cantidades del año 1 por precios del año 1. Cantidades del año 1 por precios del año 1. Para el pan sería 10 por 1 más 5 por 8. Y me da el costo de 50. Si dividimos 70 entre 50 me da 1.4. Ese es el valor del IPC. Y para calcular el costo o el incremento de la inflación, sería al IPC le vamos a restar 1. Entonces sería 1.4 menos 1 me da 0.4. Si lo transformamos a porcentaje, sería el 40%. Entonces, esta canasta básica o el índice de inflación para esta economía subió un 40%. Vamos a pasar a nuestro segundo tema, que es tasa de crecimiento económico del PIB real. La fórmula que vamos a estar utilizando es PIB real del año actual menos PIB real del año anterior sobre PIB real del año anterior. Esto también es una, un cambio porcentual. Entonces, vamos a medir esa variación. Suponga que el PIB real del año actual es de 11 billones de dólares y el PIB real del año pasado fue de 10 billones. Calcular la tasa del crecimiento del PIB. Utilizamos nuestra fórmula, el PIB real del año actual serían 11 billones, vamos a poner la cantidad en billones, menos los 10 billones del PIB del año anterior, sobre el PIB del año anterior, que son los 10 billones. Eso nos da una tasa, bueno, un cambio porcentual del 0.10, lo que significa que en porcentaje es del 10%. Entonces, esa fue la tasa de crecimiento del PIB real. Es un cálculo muy, muy sencillo. Nada más recuerden que tenemos que trabajar con PIB real. No vaya a ser nominal porque tendremos que convertirlo entonces a nominal, a real, perdón. Ok, bueno, vamos a pasar ahora al tema de desempleo. Para desempleo se calculan varios índices. El principal pues sería el índice de desempleo, pero hay otros que nos ayudan a poder conocer cuál es la realidad del país en términos de empleo y desempleo. Entonces, vamos a pasar a ese tema. Bien. El primer cálculo que vamos a revisar es la fuerza laboral. Y aquí vamos a sumar lo que son empleados más desempleados. Los empleados pues son las personas que tienen un trabajo aunque sea mínimo 1 hora a la semana, pero que es un trabajo remunerado.
En el caso de los desempleados, estaríamos hablando de aquellas personas mayores de 16 años que están realizando un esfuerzo para poder conseguir un empleo, pero que no lo han podido obtener. Entonces, la fuerza laboral, empleados más desempleados, vamos a poner el ejemplo y dice que en junio de 2020 la fuerza laboral en Estados Unidos incluía 153,741 millones de personas, de las cuales 139,111 millones estaban desempleadas y 14,623 estaban, perdón, estas estaban empleadas, 139,119 millones y 14,623 estaban desempleadas en búsqueda de trabajo, por lo cual vamos a calcular la tasa de desempleo. Bien, la fórmula de tasa de desempleo dice que es igual a los desempleados entre la fuerza laboral. La fuerza laboral es lo mismo que empleados y desempleados, ¿verdad? Aquí está, fuerza laboral, empleados más desempleados. Entonces sería empleados entre fuerza laboral, lo que nos resulta 14,623 millones de personas desempleadas entre 139,119 millones más 14,623 millones que representan empleados más desempleados para generar el cálculo de la fuerza laboral. Si nosotros hacemos la división, nos quedaría un índice de 9,5% del desempleo. Ahora, podemos calcular también lo que se llama tasa de participación en la fuerza laboral. Y la fórmula es fuerza laboral entre la población. Si nosotros sumamos estos 139,119 millones más 14,623 millones, vamos a obtener la fuerza laboral, que es de 153,742 millones de personas. Y eso lo vamos a dividir entre toda la población en edad productiva, es decir, de 16 años en adelante, 243,2 millones. Entonces, la tasa de participación en la fuerza laboral es del 63,2%. Podemos generar también otro cálculo que se llama proporción empleo-población. El número de personas con empleo, o sea, las personas empleadas, entre la población en edad productiva. 139,119 millones de personas están empleadas entre la población en edad productiva de 243,2. Y eso da una razón de empleo-población de 57,2%. Finalmente podemos calcular el número de personas que no se encuentran en la fuerza laboral. ¿Estas personas quiénes son? Pues son aquellas personas que ya están jubiladas o que están pensionadas, aquellos estudiantes que no necesitan tener un empleo o que no lo tienen porque se encuentran haciendo otra actividad. Y lo único que se hace para poder calcular es restar la población en edad productiva menos la fuerza laboral. 243,2 millones es la población en edad productiva menos 153,742 millones de la fuerza laboral, lo que da 89,45 millones de personas que no se encuentran dentro de la fuerza laboral, es decir, no están ni empleados ni forman parte de los desempleados del país. Y aquí estaríamos concluyendo el tema de desempleo. Vamos a pasar al tema de cálculo del PIB. Tenemos dos métodos para cálculo de PIB. El Producto Interno Bruto, que son todos los bienes y servicios que produce una economía en un periodo. La fórmula para el método del gasto es
PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones menos importaciones. Esto de exportaciones menos importaciones se conoce como exportaciones netas. Los componentes de los gastos de consumo pueden ser productos imperecederos, perecederos y servicios. Y lo único que tenemos que hacer aquí es realizar la suma de lo que se produjo por cada uno de estos. Estas cifras están dadas en miles de millones de dólares. Entonces, se hace una, se recaban los datos para saber cuánto fue lo que se generó en esta economía y finalmente nada más se suman en el caso del método del gasto. ¿Ah? Eso es para el rubro de gastos de consumo de hogares. Ahora, vamos a ver la inversión privada bruta, que es la nomenclatura I. Y se tiene inversión no residencial, residencial y cambio de existencias en las empresas. También aquí están los datos y lo que se hace es sumar. En el rubro de consumo e inversión del gobierno, que es el G, se tiene gasto federal y estatal y local. También previamente ya se hizo el recabo de toda la información y únicamente sumamos. Y finalmente para el rubro de exportaciones netas, que es X, EX menos IM, se tienen exportaciones e importaciones. Se genera la diferencia, las exportaciones son positivas y las importaciones son negativas. En este caso hay un déficit, son mayores las importaciones, por lo cual traemos ahí una cantidad negativa. Y finalmente sumamos los resultados de cada uno de los rubros. Para este caso, el Producto Interno Bruto por el método del gasto nos dice que el PIB para este país es de 11.734.2 miles de millones de dólares. Es importante mencionarles que tanto para el método del gasto por el método, como por el método del ingreso, al final las cifras deben de dar igual, únicamente las metodologías son un poco distintas. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos a proceder a lo que es el método del ingreso para el cálculo del PIB. Y bueno, aquí se nos piden primero varios rubros. Se nos pide el ingreso nacional, el Producto Nacional Neto, el Producto Nacional Bruto, el ingreso personal disponible y el ahorro de las familias. Para poder calcular el ingreso nacional, bueno, se tienen estos conceptos que forman parte del ingreso nacional y que previamente deben de venir en los datos de los problemas que vamos a resolver. La remuneración de los empleados puede ser ingreso de los empleados o renta de los empleados. Puede venir con cualquier concepto. En este caso, la remuneración de empleados es de 1.866.30 miles de millones de dólares. Sumamos los pagos de intereses de los negocios, que es de 264.90 miles de millones. Procedemos a sumar los ingresos por alquileres de las personas por 34.10 millones de dólares, miles de millones de dólares. Sumamos ganancias corporativas o de las empresas por 164.80 miles de millones y sumamos el ingreso de los propietarios por 120.30 miles de millones. Todo esto conforman los ingresos que las personas del país pueden obtener y todos los rubros forman parte del ingreso nacional. Al final lo que hacemos es sumar. Ahora, a partir del ingreso nacional, nosotros podemos determinar el Producto Nacional Neto.
Y el Producto Nacional Neto sigue la fórmula de ingreso nacional más los impuestos indirectos que se les cobran a las empresas. El ingreso nacional, previamente nosotros ya lo calculamos aquí arriba. Sumamos los impuestos indirectos y entonces obtenemos que son 2.716.70 miles de millones de dólares. A partir del Producto Nacional Neto podemos obtener el Producto Nacional Bruto, que es el Producto Nacional Neto que previamente se calculó, menos la asignación de consumo de capital. Esto también se conoce como depreciación. Sumamos Producto Nacional Neto más la depreciación o consumo de capital y tendríamos 3.073.10. Ahora, vamos a calcular a partir del ingreso nacional el ingreso personal, que sigue la siguiente fórmula. Ingreso nacional, que previamente lo calculamos aquí arriba, menos las ganancias de las empresas. Estamos hablando de personas u hogares, no de empresas. Restamos ganancias de las empresas, restamos las contribuciones al seguro social, se suman las transferencias que hace el gobierno y las empresas a las familias, se suman los intereses pagados por el gobierno a las familias y se suman los dividendos de las empresas que se pagan a las familias. Seguimos nuestra fórmula: ingreso nacional menos ganancias de empresas, menos seguro, más transferencias, más intereses pagados, más dividendos. Y eso nos da el ingreso personal de 2.578.60 miles de millones de dólares. Si al ingreso personal nosotros le restamos los impuestos que se pagan al gobierno, obtenemos el ingreso personal disponible, que es el que posteriormente ya se puede gastar y ahorrar. Entonces, al ingreso personal que previamente se calculó, le vamos a restar los impuestos y vamos a obtener el ingreso personal disponible. Esa cantidad ya la tenemos disponible para que podamos o comprar o consumir o ahorrar. Por lo tanto, el ahorro personal, vamos a calcularlo. Esto es igual al ingreso personal disponible, calculado previamente, menos los gastos de consumo. Esto es lo que les comentaba, los gastos de consumo personal, que es por 1.991.9, y vamos a restar los intereses que pagan los consumidores por concepto de algunas deudas que se pudiesen tener. Entonces, ingreso personal disponible menos consumo, menos intereses pagados, nos da que se tienen 120.20 miles de millones disponibles para que las familias los puedan ahorrar. Entonces, estos dos métodos de cálculo para el Producto Nacional Bruto o Producto Interno Bruto por ingreso o por egreso, al final deben de dar la misma cantidad. Si en algún momento la información es suficiente para que lo calculen por los dos métodos, el resultado finalmente debe ser el mismo para cálculo del PIB. Y con esto estamos concluyendo nuestro video explicativo para la unidad número 5. Muchísimas gracias por su atención.